Para empezar esta parte quería mostrarles que me mandé un mocazo en la parte pasada. Casi siempre digo yo que al antes empezar a hacer una pieza para la moto hay que presentarla con sus componentes instalados, o por lo menos los que están más cercanos a la pieza que se va a fabricar, como el soporte que hice anteriormente. Cuando estaba haciéndola me percaté de que el escape me estaba empezando a molestar mucho. Entonces lo retiré y continué haciendo esto con tranquilidad. Lo que no me di cuenta es que fui avanzando, agarré un envión, me olvidé de volver a colocar el caño de escape e hice el brazo sin considerar el caño de escape. ¿Y qué pasó? Que al final obstruye el recorrido el caño de escape con el brazo que hice, el brazo que acciona el freno de atrás. Entonces este brazo ya no me sirve y tuve que fabricar otro. Ya hice uno nuevo, está acá, tiene completamente distinta la forma, iría así. Ahora lo voy a colocar y les muestro con más claridad el por qué tuve que rehacerlo. Por acá se conecta con el eje, que es el que tironea la varilla de freno. Acá anteriormente tocaba el anterior brazo, entonces tuve que rodearlo, tuve que pasarlo por al lado del caño de escape. Entonces va a lo largo del caño de escape, va pasando por al lado, por el costado, después pega una curva acá muy cerrada y vuelve hacia el pedal. Le tuve que añadir una planchuelita, esta de acá, en ese lugar donde se doblaba, porque esta varilla, a pesar de que es robusta, tiene 5 milímetros de grosor, sigue siendo un hierro normal, común y corriente. Entonces al pisar genera mucha fuerza. Al tener esta curva tan pronunciada se vence. Fíjense que en los videos anteriores yo doblo esto simplemente con la fuerza de los brazos, y entonces le tuve que agregar esto para darle más dureza, que es nada más y nada menos que un ángulo soldado. Pero esta forma que le hice es muy sencilla, le da suficiente fuerza para que no se doble. Podría haber hecho lo mismo acá, pero acá ya es muy raro que se llegue a doblar, porque es una zona muy corta y ya lo estuve probando y no se dobla. Acá era lo más importante. Algo que tengo que solucionar es que originalmente este resorte ayudaba a que el freno vuelva a la posición normal. Iba justo al lado de este otro chiquito, que es el bulbo de la luz del stop. Iba por acá abajo e iba agarrado al brazo del pedal del freno para que vuelva a la posición rápidamente. Esto no va acá, pero a modo de demostración, iba abajo y cuando uno soltaba el pedal del freno le ayudaba a volver. Esto genera mucha fuerza. Como no lo tiene ahora, cuesta un poco más que vuelva. El único motivo por el cual vuelve solo es porque adentro del tambor las zapatas de freno tienen unos resortes para que vuelvan a su posición las zapatas. Pero quiero ayudar de alguna manera colocando esto nuevamente e instalándolo en algún otro lugar, porque esto ya no se mueve para abajo. La varilla va y viene, no es que baja o sube. Entonces ya no lo puedo colocar acá. Tengo que encontrar la manera de anclarlo por algún otro lugar. Por el momento lo dejo como tarea, y lo que voy a hacer ahora es soldar el apoyapié. Lo que hice acá fue perforar este caño, y este es el que va a ir afuera de los más chicos. Sería así, y los huecos son para poder soldar, para poder darles unos puntos de soldadura a cada hueco y que se agarre el material y sea toda una sola cosa. Acá están los apoyapiés terminados. Irían acá, bueno, antes acá iría el pedal. Saqué el soporte principal, vamos a llamarlo así, para hacer unas perforaciones. Esos puntitos que se ven ahí es donde voy a perforar. Ahí le voy a poner un pasador para que se agarren los posapiés y que no se estén saliendo mientras se maneja.
Instalé todo de vuelta porque necesito que esté todo instalado para poder hacer lo siguiente. Con el taladro de mano, con el destornillador eléctrico, perforar exactamente en el mismo lugar donde hice estos huecos. Así los tornillos pasan sin ninguna obstrucción, que todo coincida. Volví a sacar el caño de escape porque ya me molestaba mucho. De todas formas, bueno, ya solucioné y dejó de tocar con el caño de escape el brazo. Lo que hice ahora fue resolver el tema del resorte que hace que vuelva el pedal. Lo coloqué atrás del bulón que agarra uno de los brazos. Ahí está. Por el momento es la mejor opción que tuve. Si la voy a mantener, pretendo colocarle un frena, ¿cómo se llama? Sellarrosca, no. Es la gotita que se le pone a la rosca para que quede frenada. Es como un pegamento. Y bueno, funciona así. Antes no volvía por sí solo. Apenas, a duras penas volvía solo. No lo puedo bajar ni con 2 dedos. Hay que hacer mucha fuerza. Ahora voy a desmontar todo lo que hice y lo voy a empezar a masillar, lijar y pintar. Después veré qué posibilidad hay de ponerle algún tipo de funda a esto y tapar también esto. Si no va a entrar agua y se va a oxidar todo por dentro. También todavía tengo que solucionar esto de poner alguna palanquita acá para poner el pie, tanto del freno como el del cambio. Ya está colocada la corona, el piñón nuevo, por fin. Ahora voy a probar la cadena, que es de 136 eslabones, si no me equivoco. Me preocupa que haya quedado corto igual. A ver, la hora de la verdad. Desde que alargué el horquillón, me quedó siempre la duda de que si encontraría una cadena adecuada para eso. Así que pedí la más larga que había, 136 eslabones. Sí, de sobra. Bueno, hay que considerar que el tensor está al máximo. Eso significa... No, ¿cómo es? No. El tensor está en el mínimo. Sí, ahí está. Tiene mucho recorrido todavía para estirar la cadena, así que está bien. Esa es la posición. Sobran... ¿Cuántos eslabones? No muchos. 2. Tengo que quitar esto que sobra. Voy a ir sacando 2, porque son muy evidentes que son 2 los que están sobrando. Creo que incluso habría que sacar 3, pero no quiero hacer cagada porque es más difícil colocar de nuevo un eslabón, así que voy a sacar 2, lo voy a probar y si sobra todavía voy a sacar otro
y así sucesivamente, pero ya debería ser suficiente con haber sacado 3. Voy a sacar 2. Por fin voy a poder usar esto, que es un cortacadena. En su momento fue una volucompra porque lo compré sin siquiera tener una moto, pero sabía que algún día iba a tener una, así que al fin la vamos a poder usar. Habíamos dicho 2 eslabones. ¿Cuál de los dos lados? Me imagino que es lo mismo. Vamos a sacar este. ¿Cómo se usa esto? Primero se ajusta el bulón hueco. Ahí. Está muy duro. ¿Estaría haciendo bien? Creo que funciona. Ahí está. Vamos todavía. Ahí va. Bueno, lo voy a presentar de vuelta en la moto y a ver qué pasa. Al final saqué 4 eslabones porque resulta fácil que solamente se saca de a par, no es que se saca números impares, obviamente, y eso porque yo no sé, ahora sé. Así que esto se pone así. Es la primera vez en mi vida que estoy haciendo esto. Esto va así. Vi muchos videos de gente haciéndolo y vi que lo hacen fácil, así que a la primera. Así quedó. Bueno, no, la tengo que tensar un poco. Yo creo que está bien. Bueno, la tensión me parece la correcta. Puede ser que esté un poco floja todavía, pero falta que me suba yo y yo soy pesado, entonces se va a tensar lo que corresponde. Ahí están pintadas las partes del apoyapié. No, falta que se seque todavía, pero bueno, no importa. Nada más muestro esto agregado que le puse. Agregado necesario. Este es el de la palanca de cambios. Por ende solamente le puse una varilla, no muy larga, para poder accionar los cambios. Muy sencillo. Al que le puse un poquito más de trabajo, pero muy necesario, es al pedal del freno. Es este. Agarré una planchuela y le soldé también una varilla para que tenga mucha más resistencia. Y le hice unas perforaciones para que tenga una leve textura. Tampoco es gran cosa, pero bueno. Está bien fuerte. Esto también me estaba olvidando, muy importante. Que al final, este es el brazo del freno trasero. Le puse un ángulo, le puse otra varilla, igual que esta, pero a lo largo, haciendo forma de ángulo. Y lo que sucede es que yo pensé que no le hacía falta más cuerpo para que soporte la carga al pisar el freno. Cuando lo hacía parecía que frenaba bien, pero después me subí y pisé a lo bestia como si fuese un frenado de emergencia, de susto, y se hacía toda una banana se doblaba y se vencía. Entonces tuve que soldar a lo largo todo un refuerzo. Y ahí lo volví a instalar, lo volví a probar y sí que sí, ya no se doblaba nada y frenaba muy bien. Así que para que lo tengan en cuenta, por si quieren hacer algo similar, o eligen un hierro, un acero bien duro, o si tienen hierro dulce como el que yo usé, van a tener que hacerle estos refuerzos. También, ya que estaba, le agregué este ángulo chiquito que yo decía que no hacía falta, pero yo creo que no le hacía falta, pero ya que estábamos, ya que reforcé ese ángulo, el largo, bueno, dije vamos a poner un ángulo más, total, así me quedo tranquilo cuando esté yendo a 80 o a 180 en ruta. Estaba pensando y se me estaba pasando por alto el tema de la patente. No lo voy a colocar en el guardabarro porque no me gusta,
No me gusta esa forma de colocar la patente. Lo que estoy queriendo hacer entonces es agarrar una planchuela, colocarla acá, darle doblarla así en este sentido y poner la patente a un lateral de la moto. Acá encontré esta planchuela de un trabajo anterior. La patente iría algo así. Y justo acá donde tiene estas marcas le voy a doblar para que quede con un ángulo. Entonces esto iría atornillado con el hueco donde iría el soporte lateral del guardabarro y también el bulón de la rueda del eje. Se dobla en esa parte, en las dos liñitas esas que están ahí, y se coloca la patente. Ya que saqué la rueda para hacer el soporte que lleva la patente, quiero aprovechar también a solucionar esto de los manchones de goma, porque me parece que tiene demasiado juego. Que tenga un poco de juego debe ser normal, pero no sé si así de excesivo. Así que he visto por internet que hay una solución casera bastante buena en vez de comprar un manchón nuevo. Esto funciona a modo de amortiguador, pero con el tiempo se va aplastando un poco, va deformándose por el calor y esas cosas, y crea holgura, esta que se ve acá. Lo que planeo hacer, lo que vi por internet, es usar estos tubos o caño cristal. Es del que usé para agarrar y hacer encintarlo en la rueda trasera para empezar a hacer el guardabarro, para darle esa separación. Lo corté en dos pedazos, que es del mismo largo que del material de la corona, y lo voy a dividir. Y a esto voy a ver si le puedo dar calor y aplanarlo, porque se mantiene la forma original. Entonces a esto voy a ver cómo puedo hacer para pegar entre uno en cada de la goma, sí, se va a pegar mejor acá. La verdad es que el pegamento lo puse más que nada para que no se me complique cuando lo coloque de vuelta, que no se me esté saliendo para todos lados. Ahora sí. Ahora prácticamente ya no tiene juego. Tiene un minúsculo juego, pero nada que ver a comparación de antes. Perfecto. Una cosita menos. Así quedó el portapatente. Ahora tengo que hacer acá una saliente con un ángulo para poder poner acá la luz de stop. Salí a averiguar para ponerle algo al posapié,
y me fui a una casa de todo gomas, en donde venden cauchos, goma de todo tipo, burletes y esas cosas, y me ofrecieron esto, que es un caño bastante grueso. Creo que es para un camión, ¿no? Para el refrigerante de agua de un camión. Y es de un diámetro bastante bueno para que encaje esto a presión. Así que lo que voy a hacer es lubricar un poco con detergente e ir metiendo poco a poco hasta que calce perfecto y cortar los sobrantes. Esto lo quise hacer más que nada por evitar resbalar el pie del posapié. Y bueno, no creo que dé mayor comodidad, pero es una goma bastante blanda, así que también supongo que va a dar cierto... va a amortiguar un poquito más las vibraciones del motor. Bueno, así quedó presentado. La verdad es que se me olvidó completamente poner los tapones, soldar acá algo para que quede cerrado, esto de acá. No sé si hacerlo al final. De todas formas, si se me ocurre, retiro las gomas, lo sueldo y vuelvo a colocar. No es que esto que se quedara pegado, porque lo que usé solamente para lubricar fue detergente. Creo que por el momento eso es todo. Espero que les haya gustado esta parte. Agradezco mucho los comentarios que me dejan en cada video. De a poco estos videos empiezan a llegar a más gente, así que agradezco mucho eso. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.